Varios de los refugios Vault-Tec de la franquicia Fallout sirvieron para resguardar a la población de los ataques nucleares que se perpetrarían sobre suelo estadounidense, donde los usuarios tendrían acceso a áreas de entretenimiento, recursos vitales y hasta democráticos, pero existieron otros lugares donde la misma empresa los utilizaría para realizar varios experimentos con la población dentro de ella, las cuales van desde llevarlos a la locura y anarquía hasta convertirlos en asesinos y seres monstruosos. No todos los refugios creados por Vault-Tec tenían un experimento específico asociado, sin embargo ni siquiera esto es motivo de celebración. Algunos refugios como el Refugio 13 se diseñaron principalmente para servir como una reserva de emergencia de humanos puros o humanos sin ADN dañado o mutado del yermo. Estos humanos serían convocados por los restos del gobierno estadounidense, o el enclave como la mayoría los conoce, para servir como sus ratas de laboratorio y esclavos, con los que reconstruirían el mundo. Durante los eventos de Fallout 2, el enclave secuestraría a todos los residentes del Refugio 13, o mejor dicho, a todos los que no hubieran asesinado ya, y los encarcelaría a bordo de su cuartel general frente a la costa de California, la plataforma petrolífera Poseidón. Aunque suena como lugar ideal para amantes de la música y artistas de todo tipo, el Refugio 92 no lo es en absoluto. Para cuando el jugador lo encuentra, el Refugio 92 se ha reducido a una ruina decrépita llena de tochomoscas y miralords. Sin embargo, alguna vez albergó algunas de las mentes musicales más brillantes del viejo mundo. Su objetivo inicial era preservar el genio musical de la humanidad, pero su verdadero propósito era probar los efectos de las sugerencias de combate mediante ruido blanco. Los ocupantes del refugio fueron sometidos sin saberlo a transmisiones de ruido blanco a través de los altavoces, lo que finalmente volvió locos de rabia a la mayoría de ellos y provocó la muerte de prácticamente la mitad de la población del lugar. Este es realmente uno de los experimentos más viles del refugio, que roba a las personas su humanidad y su autonomía. También es desconcertante que eligieran a músicos talentosos para esto cuando cualquiera lo habría hecho, siendo una adición innecesariamente cruel el experimento. Si bien su ejecución es bastante simple en comparación con el control mental con ruido blanco y la recolección genética, el resultado del experimento del Refugio 2 es de una cruel descarada. Vault-Tec no necesitó desperdiciar grandes recursos ni manipular variables intensas, solo se aseguraron de que la puerta del refugio no se sellara correctamente, lo que provocó una filtración constante de radiación letal en la sociedad del refugio. El Refugio 2 era prácticamente lo que prometían, con una excepción clave: la puerta no cerraba bien, lo que permitía que la radiación se filtrara al interior. Todo esto formaba parte del plan de Vault-Tec para estudiar la exposición prolongada a la radiación. Muchos de sus residentes se convirtieron en necrófagos salvajes, pero si sabes algo sobre el envenenamiento por radiación, sabrás que nadie dentro tuvo un buen destino. El Refugio 2 apareció en el Fallout original, pero sigue siendo uno de los peores de la serie. Puede que el Refugio 56 no sea el más aterrador, pero la vida allí sin duda sería una tortura. Todo el material de entretenimiento fue retirado de este refugio, excepto el de un comediante especialmente malo. Curiosamente, el Refugio 55 no tenía ningún material de entretenimiento, y se predijo que el Refugio 56 experimentaría un colapso social antes. Esto demuestra que los malos medios son peores que la ausencia de medios. Este refugio es quizás más famoso por ser el lugar ancestral de la facción de los Boomers en Fallout New Vegas, donde residieron antes de establecer su comunidad en la base aérea de Nellis. Resulta que su afinidad por las armas tiene raíces profundas e inquietantes allí. El Refugio 34 fue diseñado a propósito con condiciones de vida estrechas, así como una armería absurdamente sobreabastecida de armas y municiones. El estrecho refugio pronto se sobrepoblaría, y los residentes solicitarían continuamente acceso a la armería para protegerse, algo que el supervisor les negaría. Esto eventualmente resultaría en violentos disturbios. La experimentación llevada a cabo en el Refugio 22 no fue necesariamente perturbadora en esencia. Fue diseñado para sustentar la vida puramente a través de una vida verde, manteniendo a sus habitantes con vida gracias a la vegetación que se cultivaba y cuidaba en su interior. Sin embargo, los resultados son donde las cosas empiezan a ponerse oscuras. Se utilizaba un hongo especializado para evitar que las plagas arruinaran los cultivos. Sin embargo, desconocían las propiedades mutagénicas del hongo. Una vez que las esporas se arraigaban en huéspedes humanos, los transformaban gradualmente en portadores de esporas, mutantes mortales y agresivamente caníbales que se han cobrado muchas vidas desde entonces.
considerando que todos sufrieron una enfermedad grave antes de morir y ser controlados por las esporas. Este es uno de los últimos refugios en los que querrías encontrarte. El Refugio 87 sirvió como centro de investigación para virus de evolución forzada y todos sus residentes fueron utilizados como sujetos de prueba. Tras ser expuestos a un virus particularmente peligroso a su llegada, fueron monitoreados por científicos encargados de observar y registrar todos los cambios posteriores resultantes de las pruebas. Los resultados fueron, dicho sea de paso, aterradores. 2 semanas después de su exposición, muchos de los habitantes del refugio habían muerto. Sin embargo, podrían decirse que fueron los afortunados, ya que los que sobrevivieron se transformaron en los supermutantes y centauros que los jugadores encontrarían más tarde al explorar Yermo Capital. Por impactantes que fueron estos experimentos, son solo la punta del iceberg. La conclusión de los experimentos del Refugio 81 es una auténtica rareza, ya que el supervisor se dio cuenta de la humanidad de su propósito y le puso fin antes de que se produjeran daños duraderos a la población general. De hecho, el único superviviente puede explorar el Refugio 81 en Fallout 4 y conocer a sus habitantes, relativamente cuerdos y decentes. Originalmente, el propósito del refugio era exponer a la población a una serie de enfermedades mortales, mientras un equipo científico operaba desde un lugar secreto para desarrollar y probar diversas curas en los sujetos sin su conocimiento. El juego cancelado Fallout 3 de Interplay, cuyo nombre en clave era Van Buren, iba a incluir varios refugios propios, uno de los cuales sería el Refugio 29, aunque gran parte de la información sobre este refugio proviene de la Biblia de Fallout. Se ha mencionado oficialmente en el canon, sobre todo en Fallout 76. El experimento principal consistía en aceptar solo a menores de 15 años, y sus padres irían a refugios diferentes, lo que en la práctica separaría a sus familias para siempre. No se sabe mucho sobre el éxito de este experimento, aunque la inhumanidad de dividir familias con fines científicos debería ser obvia para la mayoría. Vault-Tec y sus refugios son un tema central en la serie Fallout de Amazon. Uno de los refugios que aparecen en el episodio 6 es el Refugio 4, que desde el principio parece estar lleno de gente compasiva. Más adelante se revela que el refugio acogió a muchos supervivientes de la destrucción de Shady Sands, la capital de la RNC. Sin embargo, tras todo este altruismo se esconde el legado de la experimentación científica sin control por parte de sus habitantes originales, entre la multitud de horribles experimentos genéticos que los descendientes de sus víctimas aún pagan. Muchas personas fueron mantenidas en estasis criogénica durante siglos, mientras que sus madres fueron fecundadas a la fuerza y fatalmente con abominaciones mutadas. Afortunadamente, las primeras víctimas del refugio finalmente pudieron rebelarse contra sus torturadores. En el momento del programa, el Refugio 4 es un refugio para las víctimas de los numerosos crímenes contra la humanidad de Vault-Tec. Aunque nunca apareció en ningún juego, el Refugio 77 se menciona en Fallout 3 y aparece en un cómic promocional. El experimento principal de este refugio era comprobar cómo reaccionaría un humano en un aislamiento prolongado con solo una colección de marionetas. Este individuo, conocido como el Hombre Títere, fue el único ocupante del Refugio 77 antes de salir en 2079. Curiosamente, el jugador puede encontrar su mono en Fallout 3, así como una holocinta que da a entender que el Hombre Títere se convirtió en una leyenda aterradora entre los saqueadores del Yermo. El Refugio 27 aún no ha aparecido en ningún juego de Fallout, sin embargo se menciona en la Biblia de Fallout de Chris Avellone, una colección de documentos que proporciona abundante información sobre el universo de Fallout. Aunque estos documentos ya no son fiables como canon oficial de Fallout, siguen ofreciendo mucha información interesante y perspectivas sobre el mundo de Fallout. El experimento del Refugio 27 es relativamente sencillo, se sobrepobló a propósito al doble de su capacidad máxima. No es difícil imaginar el impacto inmediato de una sobrepoblación tan drástica, pero basta con decir que los detalles de los resultados son difíciles de visualizar. La misión declarada del Refugio 95 casi parece altruista. Debía servir como clínica de rehabilitación para adictos a las drogas, permitiéndoles superar sus diversas adicciones, incluso mientras el mundo exterior se derrumbaba bajo una lluvia de misiles nucleares. Sin embargo, su verdadero propósito era mucho menos que generoso. Aunque su programa de desintoxicación fue un gran éxito, dentro del refugio se escondía una enorme cantidad de drogas y alcohol, y un residente infiltrado desenterraría este alijo después de 5 años. Como era de esperar, el descubrimiento
descubrimiento simulado de este alijo precipitó el desmoronamiento total del programa del refugio, y su población se sumió en una anarquía alimentada por las drogas. El refugio 19 se puede explorar durante los eventos de Fallout New Vegas, donde desde entonces ha sido ocupada por los bandidos de la pólvora. Pero mucho antes de su llegada, su propósito original era probar el impacto de los mensajes subliminales en sus habitantes. Al llegar, los residentes fueron divididos en dos grupos y se les asignó uno de dos colores, azul o rojo. Después el refugio los expuso a diversos estímulos destinados a provocar sentimientos de paranoia y desconfianza. Las entradas finales dentro del refugio indicaron que estos mensajes subliminales eran muy efectivos y que la desconfianza mutua entre su dividida población se acercaba rápidamente a un clímax violento. Uno de los lugares más memorablemente escalofriantes de Fallout 3 es el Refugio 108. Allí se llevaron a cabo experimentos simultáneamente. La mayoría de los puestos de trabajo estándar estaban vacantes intencionalmente. No había entretenimiento, pero sí un exceso de armamento y, para colmo, los sistemas de soporte vital estaban diseñados para fallar en 20 años. Lo más destacable de este refugio, sin embargo, es su experimento de clonación, que resultó en la clonación incontables veces de un hombre llamado Gary por parte de los científicos del refugio. Para cuando el jugador llega, solo quedan los clones hostiles de Gary. La mayoría de los refugios están gestionados por un supervisor, y el refugio 51 podría haber terminado igual. Desafortunadamente, una inteligencia artificial se encargó de seleccionar un supervisor entre la población, sin un método ni métricas claras. Un collage muestra a un protagonista con 3 miembros del grupo abriendo una puerta frente a una bestia, y a una mujer encapuchada mirándote a la derecha. La inteligencia artificial creó una crisis tras otra en el refugio para intentar forzar el ascenso de un líder, pero solo consiguió muerte y sufrimiento. Y estar atrapado en un refugio con una inteligencia artificial que te trata como un peón, llevándote constantemente al límite, no es una opción. El Refugio 101 fue quizás el primer refugio que la mayoría de los jugadores de Fallout experimentaron en 2008. Sí, hubo juegos, y por lo tanto otros refugios antes de Fallout 3. Sin embargo, la saga no alcanzó una verdadera popularidad hasta entonces. Desde el principio, el Refugio 101 parece un lugar tranquilo y seguro, aunque a veces un poco peculiar. Sin embargo, con el tiempo se hace evidente que la estructura de liderazgo, de estilo totalitario, es más problemática de lo que se sospechaba. Este fue el experimento principal del refugio: probar los efectos a largo plazo de un supervisor todopoderoso en sus habitantes, y a largo plazo significaba para siempre. Resulta que el Refugio 101 nunca debía abrirse por ningún motivo ni en ningún momento, y esto se debe en parte a que sus residentes también pueden servir como grupo de control para el enclave en sus experimentos. El Refugio 112, un lugar de pesadillas, fue construido para que sus residentes pudieran pasar su tiempo conectados a una idílica realidad virtual. Esto podría sonar mucho mejor que vivir en un estrecho búnker subterráneo, pero las cosas tomaron un giro previsiblemente siniestro. El Dr. Stanislaus Brown tenía control total sobre la realidad virtual y todo lo que ocurría en ella. En lugar de disfrutar de una eternidad viviendo cualquier vida que se le ocurriera, se dedicó a torturar sin descanso a los demás habitantes, matándolos una y otra vez en interminables escenarios de pesadilla. Y esto continuaría durante cientos de años sin interferencias del mundo exterior, lo que lo convirtió en uno de los peores refugios en los que se ha podido acabar. El Refugio 111 estaba ubicado en la Commonwealth. Al ser uno de los refugios de Massachusetts, se pudo ver la caída de bombas al comienzo de Fallout 4 mientras los residentes luchaban por entrar. Una vez dentro, se les indicó a los nuevos habitantes del refugio que se pusieran un traje de refugio y entraran en una cápsula, sin que lo supieran, y esto formaba parte de un experimento para observar los efectos a largo plazo de la estasis criogénica. El personaje jugable despertaría cientos de años después de la caída de las bombas. En cuanto al personal, lucharon a muerte tras no recibir nuevas órdenes. El experimento adjunto al Refugio 75 es un firme candidato a ser uno de los experimentos más crueles jamás realizados por Vault-Tec, ubicado bajo la escuela secundaria Melden, en la Commonwealth de Fallout 4. Su propósito declarado era proteger a los estudiantes de la escuela y a sus familias en caso de un ataque nuclear.
Al entrar, los padres de los estudiantes fueron separados de sus hijos y ejecutados sumariamente por el personal de seguridad bajo el pretexto de que estaban en orientación. Los niños fueron sometidos a un riguroso acondicionamiento físico y mental. Aquellos que no obtuvieron resultados satisfactorios fueron desechados al cumplir los 18 años, y los que sí lo hicieron fueron cosechados entre comillas por sus genes superiores. De todos los crueles experimentos que Vault-Tec llevó a cabo con víctimas desprevenidas, el del Refugio 11 es el más escalofriante. Sus habitantes recibieron instrucciones de seleccionar a uno de los suyos como sacrificio humano cada año. Si se negaban, se les advertía que el refugio desconectaría sus sistemas de soporte vital y toda la población moriría. En realidad, si los residentes se negaban a sacrificar a alguien, el refugio les enviaba un mensaje automático felicitándolos por ser un ejemplo brillante de humanidad. Para cuando no pudieron soportar sacrificar a nadie más y se negaron valientemente, su población se había reducido a tan solo 5 personas. Incapaces de lidiar con la culpa tras esta brutal revelación, 4 de esas 5 personas decidieron quitarse la vida. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos experimentos en Fallout? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más horribles? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.